Y nuevamente me presento, soy Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y les doy bienvenida a esta nueva charla que nos convoca, que es el tercer ciclo, mejor dicho, el tercer clase de este taller que estamos transitando desde principios de mayo, ¿sí? Que son en total 5 clases, juntamente con el convenio que ha firmado el Colegio Profesional Inmobiliario con el Colegio de Escribanos, y que nos están brindando su tiempo y todo su conocimiento. Y hoy nos convoca, tenemos un invitado de lujo, que es el escribano Carlos D'Alessio, y el tema es de boleto de compraventa, y les voy transmitiendo naturaleza jurídica, el boleto y la posesión, el boleto frente a los acreedores del vendedor y frente a su concurso o quiebra, el boleto y la teoría de la imprevisión, el boleto y la lesión, la conformidad conyugal, cláusulas esenciales, precio, moneda nacional y extranjera, modalidades de pago, descripción del inmueble. Bastante completo este temario que hoy nos convoca, así que vamos a estar viendo a ver si ya estamos todos conectados. Estoy viendo, a ver, al escribano. Nuevamente les voy a ceder. Los saludo, les doy las buenas tardes y les cedo la palabra a nuestro secretario, el arquitecto Pablo Abatangelo, para que nos dé la presentación formal de esta nueva charla. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Bueno, no, gracias a vos, Claudia, ha sido por demás elocuente en esta presentación, esperando que se contacte nuevamente el escribano Carlos Marcelo D'Alessio para dar inicio a este tercer taller de perfeccionamiento profesional que, como bien dijiste, Claudia, gracias al convenio que el Colegio Profesional Inmobiliario realizó con el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para este ciclo de charlas de perfeccionamiento profesional. El tema que hoy nos ocupa es boleto de compraventa, con todas las vicisitudes que enumeraste detalladamente, que no lo voy a reiterar, pero en la medida que van entrando los participantes y a la espera del escribano D'Alessio, iniciaremos este tercer taller de perfeccionamiento. También quiero agradecer la presencia del licenciado Martín Fursi, aquí presente, dándole soporte al escribano Carlos Marcelo D'Alessio, a Daniel Gómez, que maneja toda la cuestión de transmisión del Colegio Profesional Inmobiliario, ya sea por Zoom, por el canal de YouTube. Y recién veía que preguntaban si esta charla queda grabada. Efectivamente, esta charla queda grabada en el historial de nuestros colegios, como todas y cada una de las clases que venimos desarrollando, y conforman esta biblioteca virtual que el Colegio Profesional pone a disposición de todos los matriculados para que el perfeccionamiento sea constante y continuo. No lo estoy viendo en este momento a este tipo de capacitaciones. El Colegio Profesional Inmobiliario, no solo durante la pandemia, sino que es nuestra habitualidad el brindar continua y consistentemente charlas de capacitación en todos los temas que tienen que ver con nuestra profesión. Y el haber firmado este convenio de reciprocidad con el Colegio de Escribanos, como asimismo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, nos permite tener un ida y vuelta constante con todas y cada una de las entidades que marcan el ritmo de las distintas profesiones. Bueno, ya lo tenemos al escribano Carlos Marcelo D'Alessio presente. Entonces, escribano, lo pongo en uso de la palabra para iniciar esta capacitación, agradeciéndole la gentileza personal de estar brindando esta clase
y para hacerlo extensivo a todos los integrantes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, escribano. Muchas gracias. Gracias por la invitación, el poder compartir esta experiencia y dialogar compartiendo nuestras experiencias en un tema que nos es tan frecuente como el boleto de compraventa y todos los aspectos vinculados con este contrato. Lo primero que me parece bueno señalar es que el boleto de compraventa es un contrato. Los contratos normalmente son actos jurídicos, son actos voluntarios de las personas que tienen por finalidad generar algún efecto jurídico. Los contratos normalmente se generan por un acuerdo de voluntades. Cuando yo tengo acuerdo de voluntades, tengo contrato, independientemente de que lo tenga escrito o no. El contrato puede ser verbal, puede ser por escritura pública. Cuando yo celebro un contrato de transporte, lo celebro con la empresa de colectivos, solamente subiéndome al colectivo y ahora poniendo la tarjeta SUBE en el aparatito, y ahí quedó celebrado el contrato. ¿A qué apunta esto? A entender que el hecho de que haya un boleto de compraventa no es que exista un instrumento, un papel al que yo le ponga ese título. Es decir, siempre que existe un acuerdo de voluntades respecto a un negocio de compra y venta y que este acuerdo de voluntades haya reunido los elementos necesarios, es decir, estemos hablando de un inmueble determinado y un precio determinado, aun cuando queden aspectos secundarios sin determinar, como quién va a pagar los gastos de escritura, o dónde se va a firmar la escritura, o hasta la fecha de entrega de la posesión, puede ser que alguien considere que ahí hay un boleto de compraventa. Hay que entender que hoy incluso el Código Civil y Comercial, en su artículo 982, dice que los acuerdos parciales concluyen el contrato cuando hay consentimiento sobre los elementos esenciales. Es decir, y a esto apunto, antes de empezar con el boleto en sí mismo, a que a veces puede haber acuerdos que uno titula como reserva conformada, acuerdo de venta, el nombre que a cada uno se le ocurra poner, y en realidad está celebrando un boleto de compra-venta, aunque su nombre en sí mismo no lo diga. Siempre que exista acuerdo entre vendedor y comprador sobre los puntos esenciales, ahí hemos generado un boleto de compraventa. Ahora, ¿por qué es necesario el boleto de compraventa cuando en otros contratos no tenemos dos figuras? Si yo celebro un contrato de locación, el contrato queda celebrado inmediatamente. Vamos a tratar de compartir alguna imagen, esperemos que no se corte todo esto que tenemos del internet. Un segundito. Ya va a aparecer, supongo. Ahora no lo teníamos abierto, perdón. Martín, lo tengo que abrir primero, ¿qué hago? Porque Sí, quedó, al volver a conectar, no quedó conectado. Abra primero el archivo. Lo abro sin cerrar el Zoom. Sin cerrar el Zoom. Sin cerrar el Zoom, abro el archivo. Abra el archivo, compartir pantalla ahora. El archivo acá no lo tengo. Tengo que abrir el archivo acá en PowerPoint. Sí. A ver. Dale. Acá está, un segundito. Ahí está, ya va a aparecer. Ahí lo tenemos. Y ahora lo cierro. Ya va a estar. No, lo cerré. Ahí está. Lo bajaste. Listo, por favor. Lo vuelvo a poner acá. Lo ponemos en presentación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me ve a mí? Porque no lo estás haciendo en la pantalla, lo tenés que meter en la pantalla. Perdón, un segundito, ya va a estar, ¿eh? Un instante. Ya vamos a llegar, porque tuvimos corte de internet en esto. Para ponerlo en pantalla hay que sacarlo primero. Minimizalo. Ahí está. Ahora volvés a Ahora vamos a las compartir pantalla. pizarras. Ahora ponemos compartir pantalla. Perfecto. Ahora va a aparecer. Este sonido. Sí. Ahí está, compartir.
A ver. Perfecto, escribano, ahí está compartiendo. Tengan No, no, no. paciencia un poquitito. A ver, todos pueden ver su aplicación. Sí, ponga presentaciones, Abrir. Ahora está. perfecto, escribano. Ya un poquito, por favor. Odio esto. Cerrar pizarra. Empiezo de nuevo un instante. Pizarras. Sí, tenemos que ¿Qué pasa? esto acá abajo, tenés que tener esto abierto, esto. Minimizarlo. Ahora pantalla. Pizarra. Ya lo traigo. A ver, cerra eso. No, no sirve. Un minutito, por favor, ¿eh? Ya vamos a estar. Cierro la pizarra de nuevo. A ver. Y tenemos que abrir primero el archivo, Martín, ¿cierto? Sí, primero abre el archivo. Abro y como tal. Ahora lo minimizo. compartir Bueno. pantalla. Minimizo primero. Sí, Compartir pantalla. exacto. Ahora pongo pizarras. No, a ver. Compartir. Ahí está. Señores, estamos. Tengan paciencia. Perfecto, ahí ya vemos el archivo, faltaría poner. Y ahora estamos. Listo. Perfecto, listo, Muy bien. escribano. Discúlpenme. Vamos. ¿Por qué decíamos necesitamos el boleto de compraventa? Porque el contrato de compraventa de inmuebles es un contrato formal. Es un contrato al que el código le exige una determinada solemnidad, que es la escritura pública. Pero es un contrato solemne relativo. ¿Por qué? Porque cuando no se cumple con la escritura pública tiene una solución. Esto, que hoy parece muy común, ¿no es cierto?, llevó toda una evolución histórica en el boleto de compraventa. Originariamente, en el viejo Código Civil, el boleto de compraventa generaba obligaciones. Y si alguien no lo cumplía, terminaba en un pleito y ese comprador al que no le habían otorgado la escritura, terminaba cobrando una indemnización por los perjuicios sufridos. Lo cual no era lo que él estaba buscando, que era ser dueño de su casa. Esto hizo que jurisprudencia de allá de los años 50, después la reforma de los códigos procesales, etcétera, y hoy el Código Civil y Comercial establece expresamente que si no se cumplió con la escritura, ese documento privado celebrado por las partes, el que llamamos boleto, permite demandar el cumplimiento de la obligación de escritura. Es decir, que si el contrato no se celebró con la forma requerida, este otro contrato que no cumple con la forma permite lograr que el juez le otorgue la escritura, es decir, llegar a la forma requerida. ¿A qué se opone este concepto de solemne relativo? A un contrato, por ejemplo, de donación de inmuebles, que es un contrato solemne absoluto. Si yo en la donación de inmuebles no cumplí con la escritura pública como forma, ese documento privado no sirve para nada. Es decir, si yo tengo un instrumento privado en el que el señor dice que le dona a su hija determinado inmueble y luego la hija pretende ejecutarlo o le dona a un tercero y el señor se muere y luego este donatario pretende demandar a los herederos para que le otorguen la escritura, esto no sirve para nada porque el contrato es solemne absoluto. Volvemos, el contrato de compraventa de inmuebles es un solemne relativo. Es decir, yo tengo un documento que me permite llegar al contrato definitivo. Como decía antes, el boleto de compraventa terminó, es decir, tuvo toda una evolución, ¿no es cierto?, que empezó con los fallos de jurisprudencia, que en definitiva forzaron de alguna manera la interpretación del código, pero querían proteger al comprador, a ese comprador que lo que quería era su casa y no que le dieran un dinero por indemnización. Luego, los códigos procesales regularon el juicio de escrituración y, en definitiva, se consideró como una cosa común el poder demandar la escrituración. También nacieron leyes
que para los muy jóvenes no les van a sonar, la ley 14.005 de los TEOs, ¿no es cierto? Cuando en los años 40, 50 se producen los grandes fraccionamientos de tierra en la provincia de Buenos Aires, y se producen importantes estafas con ventas de lotes, duplicados, sin las condiciones, etcétera, se dicta una ley que a los boletos de compraventa permite inscribirlos, le da una serie de beneficios. Es como que el boleto va tomando cada vez más cuerpo, cada vez más importancia. Después, el Código Civil, en una reforma del año 68, dicen que la posesión adquirida por boleto de compraventa es legítima. Nadie terminó mucho de saber qué quería decir esto, pero le estuvo dando mayor importancia. También, en los años 60, alguno se podrá acordar de los más mayorcitos como yo, en los años 60 hubo quiebras muy importantes en la ciudad de Buenos Aires, quiebras en las que en empresas constructoras, las reuniones de esas quiebras se celebraban en el estadio de River por la cantidad de acreedores que había, empresas que dejaron el tendal de compradores con boletos que en definitiva no podían llegar a escriturar porque sus boletos generaban un crédito contra la quiebra y tenían una suma a cobrar, la suma que habían pagado, pero que la cobraban en la medida que en la quiebra sobrara dinero, si no, no la cobraban. Para esto el código se modifica y se introduce un artículo 1185 bis que hace que el boleto sea oponible a la quiebra. Esto hoy lo tenemos también y lo vamos a ver un poco más en detalle. Después de esto, los jueces dicen, y bueno, ¿por qué se va a oponer a la quiebra y no se va a oponer a un acreedor individual que viene a trabar un embargo? Y entonces viene un embargante y el boleto se le puede oponer y decirle, mire, su embargo va a ir debajo del derecho del señor que tiene un boleto. Con todo esto, el boleto va teniendo su cada vez mayor importancia. Se ha discutido cuál es la naturaleza jurídica del boleto. No tiene mucho sentido repetir mucha historia de esto. Tradicionalmente las posturas eran dos. Es decir, el boleto de compraventa es el contrato definitivo de compraventa al que solo le falta un requisito, que es la escritura pública, para poder inscribirse en el registro. Y otra parte que dice, no, es un contrato preliminar por el cual la gente se obliga a otorgar, a celebrar el contrato definitivo. Hoy esta discusión se limita a lo que está aquí en la imagen. Hoy el código establece, en el artículo 994, habla de los contratos preliminares, que son aquellos que tienden a que se firme un nuevo boleto. Yo diría que es el que en la jerga inmobiliaria se llamaba boleto provisorio, donde yo decía, hoy se utiliza poco, pero había formularios de estos que decía, después vamos a firmar el boleto definitivo. Y a esto le fija que los contratos preliminares tienen un año de plazo como validez, es decir, que dentro del año hay que celebrar el contrato definitivo. Si yo considerara que el boleto de compraventa tradicional y formal es un contrato preliminar, tendría este tema del plazo. Plazo que no es de orden público, las partes lo podrían cambiar sin ninguna dificultad. La otra posibilidad es decir, no, mire, es un contrato definitivo. ¿Por qué? Porque permite demandar la escrituración, porque es oponible a acreedores del vendedor, porque es oponible a la quiebra del vendedor. En este sentido, en materia de naturaleza jurídica, hoy la doctrina se ha inclinado decididamente por la segunda postura, por considerarlo un contrato definitivo y no un mero contrato preliminar. Así lo han resuelto las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, una jornada notarial bonaerense del año 2015, etc. Entonces tenemos este contrato que no cumple con la forma de la escritura pública, pero que dijimos recién es un contrato de suma importancia,
entre otras cosas porque permite lograr el contrato definitivo. Todos tenemos experiencia, y ustedes más que nosotros, que la persona que firmó un boleto de compraventa siente que compró su casa, no que hizo una cosa provisoria. Yo tenía un profesor que hablando de este tema decía, cuando terminaron, le dice, vieja, compramos el departamento y a la noche festejan en la casa el día que firmaron el boleto. Más que el día que firmaron la escritura, que suenan que tuvieron que pagar la factura y no tuvieron nada nuevo, porque ya la casa la tenían desde el boleto. Esta es un poco la psicología del comprador. Ahora, otros efectos importantes del boleto, que es cómo juega el boleto y la posesión. Creo que esto es importante que hablemos un poquito de la posesión, qué es la posesión, porque a veces manejamos estos términos medio en forma liviana, sin tenerlo demasiado claro. El código ya habla de relaciones de poder. Y esto que suena un poco raro, quiere decir las relaciones que existen entre una persona y una cosa. Yo veo que en el departamento de al lado, en mi piso, vive un matrimonio, viven 2 personas. Yo no puedo saber, mirando lo que hacen, qué derecho tienen sobre esa cosa, qué relación tienen. Puede ser que sean unos meros depositarios, porque alguien les pidió que les cuidaran la casa por 30 días que se iban de vacaciones. Puede ocurrir que sea un comodatario, porque alguien les prestó ese departamento y tienen el uso, no tienen goce, no pueden alquilarlo, pero lo pueden usar gratuitamente. Puede ocurrir que sean inquilinos y entonces también tienen el uso, que ahora tienen el uso y goce, pagan un alquiler, o puede ser que sean poseedores. Todo esto no se puede mirar de afuera por la relación física, porque la relación física entre esas personas y la cosa es la misma en todos los casos. Yo no puedo determinar, ¿no es cierto?, cuál es su relación, mirando porque todos, con lo mismo, con una relación o la otra, se levantan en la casa, duermen en la casa, utilizan las instalaciones, ponen música, se divierten, duermen, salen, entran. Es decir, la relación física con la cosa es la misma. ¿Cuáles son las relaciones de poder que regula el código? La tenencia y la posesión. ¿Qué diferencia hay entre la tenencia y la posesión? La posesión requiere que el que la ejerce se comporte como titular de un derecho real, lo sea o no. Esto es muy importante porque a veces nosotros decimos, le confiere en un boleto de compraventa, el comprador quiere mudarse antes porque quiere hacer reformas en la casa, la quiere pintar, quiere que se la entregue. El vendedor dice, la posesión no se la entrego porque mire que no me pagó más que el 30%. Y entonces escribimos que el vendedor le otorga la posesión precaria, la tenencia precaria. Y de todas las palabras que le pongamos son bastante inútiles. La posesión es un hecho. Si la persona se comporta con la casa como si fuera el dueño, es un poseedor. No, pero el papel decía tenencia precaria. No me importa. Si ese señor puede tirar las paredes, puede llamar a un constructor, tiene la llave, entra, sale, cambió los techos, ese señor es un poseedor, porque se está comportando con ese inmueble como si fuera el titular de un derecho real. ¿Es titular de un derecho real? No. No es titular de dominio porque no escrituró, pero tiene una relación con la cosa que demuestra en los hechos que se comporta como el titular de un derecho real. Por eso creo que es importante. ¿Y por qué el tenedor no? Y porque el tenedor todos los meses va y paga el alquiler. Eso está demostrando que no se comporta como titular de un derecho real, porque si no, no iría todos los meses a pagar el alquiler. Es decir, en definitiva, de ahí deduzco que más allá de que y además el tenedor, ese inquilino, no va a poder cambiar los techos, tirar las puertas. Entonces, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, alguna vez le he dicho, mire, esta situación de que él quiere entrar a la casa y que usted no se le quiere dar la posesión,
hágala en términos medios, no le entregue la llave. Diga, mira, vos querés pintar la casa, a la mañana podés venir, buscar las llaves a la casa del vendedor, a la oficina del corredor inmobiliario, buscar las llaves, van los pintores, trabajan y a las 5 de la tarde, cuando terminan de pintar, me devuelven las llaves. Este es el modo de cortar esta relación que parezca la de un dueño. Porque los dueños de nuestras casas no le devolvemos la llave a nadie, sino la tenemos en el bolsillo y hacemos con nuestras casas lo que se nos da la gana, lo que se le da la gana a nuestras mujeres, en realidad, pero en definitiva nos comportamos de ese modo. La posesión es fundamental también como modo para adquirir el dominio. Quede claro que en el régimen jurídico argentino proveniente del derecho romano, para poder ser dueño, yo tengo que tener título y modo. El título es el acto jurídico por el cual lo adquirí. Llámese, el título no el papel que le entrega el escribano, el título como negocio. El título es compraventa, el título es donación, el título es permuto. Ese es el título. Pero no basta con el título, por más escritura que le ponga, si no hay modo, que es el modo transmitir la posesión. Esto es, en nuestro código requiere para adquirir el dominio, título más modo. Después vendrá la inscripción registral, a la que le damos una importancia enorme. Pero la inscripción registral en los inmuebles en la Argentina no es un requisito constitutivo del dominio, es una fotografía del contrato que lo publicito para que además lo mire. Es decir, la inscripción en los registros de la propiedad es para hacer esa transmisión oponible a terceros. Pero yo soy dueño. Si el escribano se confundió, se olvidó, hizo la escritura, yo tomé posesión y nunca la inscribió, soy dueño. Por supuesto, si viene un embargante del que me vendió, va a trabar el embargo, pero porque no es oponible a terceros ni transmisión. Pero el modo y el título están operados. Dijimos recién que la posesión es un hecho. ¿Qué quiere decir esto? La posesión requiere, ¿no es cierto?, dos elementos. Una relación física con la cosa, que es el corpus. Los señores vienen, entran, abren la puerta, se acuestan a dormir, comen, salen, ponen música. Esto es el corpus, la relación física con ese inmueble. Y además un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es el que permite distinguir al inquilino que va a pagar todos los meses el alquiler y el otro que hace lo que se le da la gana con la casa. Y si quiere la pinta de colorado, y si quiere, y es una casa que no sea propiedad horizontal, sacó donde estaba la cocina, puso el dormitorio y viceversa. Esto es decir, el corpus y el ánimo, los dos elementos. Es una intención traducida en hechos exteriores. Todo esto muchas veces no lo tenemos demasiado claro y tenemos que tener en cuenta que si la posesión es un hecho, las frases que muchas veces ponemos en los boletos de compraventa o aún en las escrituras de compraventa diciendo que el señor le transmite la posesión sirven para poco. Si el vendedor dice en la escritura que le transmite la posesión y el comprador que la acepta, estamos firmando la escritura en la ciudad de Buenos Aires, el inmueble está en Rosario y dentro del inmueble hay un usurpador, señores, ese comprador no es poseedor, por más que la escritura lo diga, porque nunca pudo tener corpus sobre la cosa. Él puede tener un derecho a la posesión. A lo mejor va con su título, demanda que se le entreguen y un día el juez va al oficial de justicia, porque el juez lo ordenó, lo saca al usurpador del brazo y ahora entra el comprador. En ese momento es poseedor y no cuando la escritura lo decía. La posesión legítima requiere título del derecho real, título, digo escritura porque es la compraventa con la escritura pública, que es la forma requerida para que el contrato de compraventa de inmuebles quede configurado, y el modo,
que lo dijimos antes, acá está dicho, la tradición, que es lo normal, yo voy y te la entrego. El constituto posesorio, que es cuando alguien que es poseedor se queda dentro de la casa como tenedor, vendí la casa y me quedo como inquilino. En ese caso, fíjense que la relación física con la cosa es la misma. Yo hoy era dueño, vendí la casa, me quedo mañana como inquilino en la casa con las mismas cosas, pero me cambió, ¿no es cierto? Ya no soy más poseedor. Ese es un modo de transmitir la posesión por constituto posesorio. Es decir, yo dejé de ser poseedor y pasé a ser tenedor. Y la otra es al revés, la traditio brevimano, cuando yo le vendo la cosa al inquilino, y entonces ese inquilino que era tenedor de la cosa, al día siguiente se convirtió en poseedor. Ahí la transmisión de la posesión se operó sin necesidad de que haya ningún acto físico, porque la relación con la casa ya la tenía. En realidad, la posesión por boleto, este señor que tiene posesión, porque en el boleto le dieron la posesión, es ilegítima. Ojo que no quiere decir que sea delictiva, ni mucho menos. No es una posesión legítima. Es decir, quede claro que no ha tenido título porque le falta la escritura pública a ese contrato por el cual la adquirió. De cualquier modo, tiene mucha importancia porque vamos a ver inmediatamente cómo se opone, ¿no es cierto?, al boleto de compra, cómo se opone a los acreedores del comprador, del vendedor, cómo se puede oponer a una quiebra. Y también hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver enseguida, que cuando alguien le transmitió a un comprador la posesión, se desprendió de ella, por lo cual no hay un tercero que pueda ser poseedor de la cosa, porque la posesión que ese vendedor tenía se la transmitió a Juan, y Juan está dentro de la casa como poseedor por boleto. Legítima o ilegítima, no me preocupa, ¿no es cierto? Cuando este señor vendedor, que es un estafador, y se lo vuelve a vender la casa a Pedro, ya a Pedro no le puede transmitir la posesión, porque adentro de la casa está el primer comprador, al que llamamos Juan. Es decir, la posesión tiene un sentido de publicidad, y esto viene así del derecho romano. El derecho, es decir, en los registros de la propiedad son un invento moderno. Los registros de la propiedad son del siglo XIX. En Argentina son de 1880 y pico. ¿Por qué? Porque antes esto no se requería. ¿Cómo se publicitaba que alguien había vendido la casa? Porque en estas aldeas pequeñas, un día se mudaba Juan con su familia y al día siguiente entraba Pedro con la familia. Y esto operaba en la publicidad de la venta. El único derecho real que no tiene, no hay transmisión de la posesión, por eso los registros eran indispensables, es la hipoteca, porque en la hipoteca nadie se muda a ningún lado y no cambia la relación con la cosa. Fíjense la importancia de la posesión. Hoy el código, regulando expresamente lo que antes había hecho la jurisprudencia, en este artículo 756 está regulando qué pasa cuando aparecen dos sujetos reclamando sobre el mismo inmueble. ¿Quién gana? Este vendedor inescrupuloso que vendió 2 veces la misma propiedad y firmó 2 boletos, uno con Juan y uno con Pedro, y alguno le escrituró incluso. Veamos cómo juega. ¿Qué dice el código? Primero está el que tenga, cuando digo registración, que es escritura inscripta, ¿no es cierto? Primero el que tiene escritura inscripta más posesión, por supuesto, ese es el común. Gracias a Dios es lo que nos pasa a casi todos cuando compramos nuestras casas, tenemos título, nos dan la posesión, nos mudamos, estamos todos contentos. Después de esto, fíjense que en el orden viene el que tenga posesión, es decir, y recién en tercer orden, el que tenga registración en primer término. Es decir, que si el vendedor le dio a Juan la posesión
y luego le escrituró a Pedro, y entonces tengo a dos, a Juan como poseedor y a Pedro con la escritura hermosa en la mano, gana Juan. ¿Por qué? Porque lo que dice el espíritu del legislador es, Juan le transmitieron el dominio por la posesión. A Pedro nunca le pudo dar posesión ese señor. Y si Pedro hubiera ido a mirar la casa cuando se la vendían, se daba cuenta de que esa casa estaba ocupada por Juan. Por eso, él nunca tomó posesión y va a primar el derecho del primero porque es poseedor. Fíjense que en un juicio entonces, entre el poseedor y el que tiene escritura, gana el poseedor. Luego viene el que registró en primer término, si por ejemplo por un tema de doble dominio, por un error registral, aparecen dos compradores del mismo inmueble con inscripciones sucesivas, el que inscribió primero tiene prioridad. Y si no hay inscripción ninguna, el título anterior. Es decir, tengo dos boletos, tres boletos, ninguno con posesión, gana el primero, el boleto que tenga fecha anterior. En definitiva, se decide en favor de aquel que publicitó antes. Fíjense la importancia que tiene la publicidad como el medio, la posesión como medio de publicidad. Y ahora vamos a apuntar un poquito a efectos del boleto, como qué pasa con ese boleto frente a acreedores del comprador. Primera regla. Yo celebré un boleto compra-venta, pagué el 20% del precio, el 25%, el 30%, no tengo posesión, hago el boleto común, el corredor de tampoco tengo fecha cierta, vamos a suponer que pagué el 20% del precio. Ese comprador con boleto queda claro que no tiene ningún tipo de protección frente a medidas cautelares que se puedan trabar sobre el inmueble. Es decir, fuimos prolijos, pedimos informes registrales, sabemos que al momento del boleto no hay embargos, no hay inhibiciones respecto de ese vendedor y firmamos el boleto. Pero si el plazo de escrituración son 60 días y a los 20 días trabaron 3 embargos, va a haber que ir a discutir con esos señores porque en principio el boleto de compra-venta no es oponible a los compradores. Sí es oponible si se dan los requisitos que establece el artículo 1170, que acá los tenemos enumerados. Por un lado, si ese señor contrató con el propietario. El código dice un poquito más. Es decir, si yo con ese boleto le compré al legítimo dueño o a alguien que tenga derechos sobre esto. Puede ser que le haya comprado a un cesionario. Alguien firmó boleto, A firmó boleto, se lo cedió a B y yo, que soy el tercero, contrato con B. Es lo mismo que si hubiera contratado con el originario, porque ese que a mí me transmitió, me firmó el boleto, ese señor estaba legitimado para hacer. Si pagó el 25% del precio, esto es fundamental. Es decir, este es un límite que tiene sentido. Algunas veces, en épocas más antiguas, se decía que si el boleto se pagaba el 10% era seña, si se pagaba 30% era cuenta de precio. Esto no tenía ningún sentido. Este porcentaje sí, porque fija un requisito para que el boleto pueda ser oponible a los acreedores. Tercer concepto, que tenga fecha cierta. ¿Cómo le doy fecha cierta a un boleto? ¿Para qué es la fecha cierta? Para que alguien no pueda fabricar, cuando me viene el embargo, invento un boleto de 2 meses antes. Para eso está la fecha cierta. El código hoy tiene un concepto de fecha cierta bastante abierto. Dice todo medio que indique con certeza la fecha en que se firmó. Un medio, por ejemplo, es que se muera una de las partes. Si el señor firmó el boleto el 1 de mayo y se murió el 20 de mayo, yo estoy seguro que el 20 de mayo es fecha cierta, porque después del 20 de mayo no pudo haber firmado. Algo menos cruento que matarlo, porque la verdad que matarlo para darle fecha cierta es un poco exagerado, es, por ejemplo, agregarlo a un protocolo notarial. Cuando yo no tenía fecha cierta cuando lo firmé,
y veo que hay un riesgo, voy a una escribanía y digo, escribano, transcriba en su protocolo este boleto. Esa fecha cierta va a ser la de la transcripción. Otro puede ser el agregado a un expediente judicial. El expediente judicial tiene una foliatura, hoy la tiene electrónica, pero el día que se presentó al juzgado sabemos qué fecha es. Y la más simple, más común y más aconsejable es que al boleto de compraventa le certifiquemos notarialmente la firma de las partes. La firma de las partes, además de dar fecha cierta a la certificación notarial, va a dar los efectos que le establece el artículo 314 del Código, que es decir, que las partes no pueden negar el contenido de ese instrumento. Es decir, le da una certeza que no le va a dar ninguno de los otros medios de darle fecha cierta. Y por último, dice que tenga publicidad registral o posesoria. La publicidad registral de los boletos es prácticamente imposible porque no hay registros de boletos, salvo los viejos boletos de la 14.005, la ley de venta de lotes por mensualidades, boletos que estén inscritos por la ley de prehorizontalidad, que fue derogada en el 2015 también, o eventualmente algún registro provincial de boletos que pueda quedar. El modo más común de publicidad para cumplir con este requisito es la posesión. Entonces, cuando yo tengo un boleto con 25% del precio pagado, fecha cierta y posesión, ese boleto va a estar oponible a cualquier acreedor del vendedor que venga a trabar una medida cautelar. Y si alguien viene a embargar ese departamento, su embargo va a estar por debajo del derecho del comprador. Del mismo modo, el código, tomando aquella protección que yo les contaba que había nacido por los años 60 con el artículo 1185 bis del Código Civil de Vélez Arfiel, hoy el 1171 dice que el boleto puede ser oponible a la quiebra. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Si yo no lo hago oponible a la quiebra, este comprador con boleto es un acreedor más, porque no es un acreedor privilegiado. Entonces, él va a tener un crédito por los 3 millones de pesos que pagó por el inmueble. Pero ese crédito lo va a cobrar en la medida en que todos cobren. Ustedes saben que en las quiebras se termina cobrando en moneda de quiebra. Cobran primero los privilegiados, el acreedor hipotecario, los juicios laborales, los honorarios de los abogados, y de lo que sobra se reparte a prorrata entre todos los acreedores. Y ese acreedor con boleto iba, como tantos, ¿no es cierto?, a la cola a cobrar. En cambio, si yo hago que el boleto sea oponible, él dice, no, mire, el departamento a mí me lo tienen que dar. Si yo pagué el 40% del precio, depositaré en la quiebra el 60% restante, pero me llevo el inmueble. Por supuesto, esto funciona si el departamento está construido. Si estoy en un edificio que está en el pozo, ¿qué oponibilidad va a haber si el departamento no existe? Ahí termino perdiendo en la quiebra porque no hay modo de que me pueda llevar el departamento. Queda claro entonces que a la quiebra se requiere buena fe, pago el 25% del precio y fecha cierta. Acá no hay requisito de la posesión. Y con esto tenemos la oponibilidad del boleto, que no es poco, como importancia de este contrato. Nos propusieron también, como otro tema, hablar de una institución que habitualmente se nos presenta cuando preparamos un boleto y le aprobemos alguna cláusula que habla de esto, que es la teoría de la imprevisión. Teoría de la imprevisión, cuando yo empecé a estudiar, que hace unos 50 años, un poquito más, digamos casi 60, no existía, se hablaba de esto como una cosa que iba a venir algún día, vinieron los fallos, apareció en el año 68 en la reforma del Código Civil y después estaba en el artículo, si ahí estaba en el artículo 1098 del Código Civil y llegó a una época de las hiperinflaciones, etcétera, que la gente hablaba del 1098 como si fuera una línea de colectivo.
hablaba de 1098 como hablaba del 60, porque todo el mundo sabía qué era la teoría de la imprevisión. Pero tratemos de precisarla, porque a veces en la práctica se hace una especie de melange entre la teoría de imprevisión, la lesión, el efecto compartido y todo va más o menos, y hay cláusulas que son una mezcla de estas cosas. Tratemos de discriminar. La teoría de la imprevisión se puede aplicar exclusivamente en los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales no son porque tengan dos partes, porque todos los contratos tienen dos partes, sino son aquellos contratos donde hay dos prestaciones recíprocas. Es decir, un señor se obliga a transmitir el dominio de un inmueble y otro señor se obliga a pagarle por esto un precio en dinero. Esta es la definición del contrato de compra. Contrato de locación es un contrato en el cual un señor se compromete a concederle a otro el uso y goce de un inmueble durante un tiempo determinado y este se obliga a pagar un precio en dinero. En cambio, en un contrato de donación de inmueble o de mueble, hay una persona que se obliga a transmitirle a otra la propiedad de una cosa y no tiene nada a cambio. El contrato de donación es un acto bilateral que tiene dos partes, donante y donatario, pero que es un contrato unilateral porque solamente hay una prestación que no tiene contraprestación. Para que haya teoría, esto querría decir, por ejemplo, que yo le doné a mi sobrina un departamento y ahora por ese departamento pasa una autopista y entonces vale 10 veces más, se lo tengo que donar igual. Acá no hay ningún tema de contraprestación. La teoría de la imprevisión tiene que ver con el equilibrio. Es decir, los contratos bilaterales tienen que tener un cierto equilibrio. Esto no quiere decir que yo no pueda comprar barato, que otro pueda pagar caro, que alguien haga un buen negocio. Todo esto da dentro del equilibrio razonable de las prestaciones. Pero cuando hay un hecho imprevisible que produce un desequilibrio que lo torna excesivamente oneroso, dice el código, y es irrazonable. A ver, fui a comprar y como el vendedor tenía que liquidar, compré por un 30% menos del precio. Esto no es irrazonable. Pero se produjo un hecho imprevisible que hizo que haya un desequilibrio excesivo e irrazonable. Esto es lo que permite, por un lado, demandar el reajuste de las prestaciones. Mire, esto es excesivamente oneroso y quiero que usted me rebaje el precio, o pido la resolución del contrato y la extinción por imprevisión. De cualquier modo, hay que hacer alguna precisión mayor. Primero, hablo de hecho imprevisible. Cuando hablo de hecho imprevisible, tengo que pensar que la ley siempre impone un mayor deber de diligencia a aquellos que tienen mayor idoneidad en el tema. Si el vendedor es un desarrollador inmobiliario de primer nivel que vive celebrando boletos de compraventa, yo no me puedo invocar que le aumentaron los materiales de un modo imprevisible y que por eso pretende invocar la teoría de la imprevisión. Mire, mi amigo, usted hace 30 años que construye y sabe que los materiales suben, bajan, etc. Usted tiene que obrar con mayor diligencia que otro. También tiene que producirse este hecho por causas ajenas a las partes y al riesgo propio del negocio. A ver, ajena a las partes. El edificio tenía que entregarse en 3 años y llevamos 5 y no lo entregó. Y en el año 4 vino la hiperinflación que genera la teoría de la imprevisión. Usted no la puede invocar, mi amigo, porque si lo hubiera entregado en fecha, ahora, ¿no es cierto?, no tendría este problema. Acá hay mora suya, usted no puede invocar la teoría de la imprevisión. El riesgo es un riesgo propio del contrato, y ahí sí muchas veces ponemos, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, este contrato se celebra y el precio se fija en dólares estadounidenses,
las partes conocen que el dólar puede tener fluctuaciones importantes en su cotización y lo han tenido en cuenta para este contrato. Esto es un riesgo propio del negocio. No me venga a decir que el dólar multiplicó la cotización. Ahora, una cosa importante es en nuestros boletos de compra-venta muchas veces se renuncia genéricamente a la teoría de imprevisión. Es decir, las partes renuncian a invocar la teoría de imprevisión. La doctrina en general y la jurisprudencia ha considerado que estas renuncias no son operativas, no valen como tales. Porque si el hecho es imprevisible, cualquier hecho que realmente sea imprevisible no se puede renunciar, porque justamente es imprevisible. Es una suerte de, no llega a ser un caso fortuito, pero se parece. Por eso, lo que pareciera que es conveniente es, ¿para qué le pongo que no haya teoría de imprevisión en los boletos? Porque no quiero que si el dólar vale 120 y mañana hay una devaluación y se va a 180, me vengan a decir que hay teoría de imprevisión. Entonces, ¿sabe qué puede hacer? Diga que las partes han tenido especialmente en cuenta que el dólar puede tener fluctuaciones en su cotización, en los mercados, etc. Entonces, si ustedes en el contrato, las partes, han previsto la posible fluctuación del dólar, después no pueden decir que es imprevisible para venir a invocar la teoría de imprevisión. Entonces, cualquier otra cosa que se diga, a ver, el señor está comprando un campo y tiene en cuenta que se puede, en ese lugar puede haber una ruta que cambie las condiciones económicas de la zona. Póngalo. Entonces, si usted está poniendo esa circunstancia, no va a poder invocar después la imprevisibilidad. Es decir, esta teoría más que de la imprevisión se debería llamar de la imprevisibilidad, porque no es imprevisión para los tontos, para los distraídos, sino es aquello que realmente las partes no pudieron tener en cuenta al momento de contratar. Entonces, si lo que usted pretende es que una determinada causa, como puede ser la cotización del dólar, la inflación, lo que fuera, no renuncie genéricamente, sino prevea la circunstancia que usted quiere evitar. En principio, la jurisprudencia ha dicho, lamentablemente, porque esto habla de la situación económica, que la inflación en Argentina no es una circunstancia imprevisible. Es decir, la inflación, no nacimos con ella algunos, otros de ustedes ya han nacido con la inflación, es una realidad lamentable en la Argentina. Yo no puedo pretender que la inflación es imprevisible. Se supone que los que contrataron tienen que conocer este riesgo que existe. Y así lo han dicho los tribunales. En tren de renuncias, muchas veces los boletos y los formularios meten en el mismo paquete a la lesión. Y renuncio a la lesión subjetiva. A ver un poquito qué es esto. El viejo código de Vélez-Sarsfield traía una nota donde decía especialmente que él no admitía la lesión. ¿Por qué? Porque se hablaba de la lesión objetiva. Los contratos son nulos cuando tienen cuando las prestaciones están 25% por debajo de lo normal, por 30, por 40, y Vélez-Sarsfield decía, mire, esto no va. La cosa fue evolucionando, hubo fallos de jurisprudencia, más allá de lo que la letra de la ley decía, y se incorpora este instrumento, este instituto, en la reforma del Código Civil del año 1968. Y hoy está reproducido casi literalmente lo que era el 954 del Código Civil en este artículo 332. Primero tenemos que entender que lesión no es lo mismo que falta de capacidad. A ver, si yo celebro un contrato, un boleto compraventa, para seguir el ejemplo, y el señor que lo firmó, el vendedor o el comprador, padece un Alzheimer, ¿no es cierto? Y ha sido declarado incapaz por un tribunal,
Este boleto es nulo por falta de capacidad. Del mismo modo que si lo firmó un joven de 17 años, que parecía muy adulto, vino, firmó, pero ¿sabe qué? Él hasta los 18 es incapaz, por más lúcido que fuera. Esto es falta de capacidad. El contrato es nulo, esto no es lesión, nada que ver. Lo otro es falta de discernimiento. Yo pruebo que en el momento que yo firmé ese contrato estaba totalmente alcoholizado, estaba bajo el efecto de drogas. Esto es falta de discernimiento. O los demás vicios de la voluntad. Por ejemplo, el error, por ejemplo, la violencia, que le hicieron firmar con el revólver en la sien. Esto estamos por otro lado. Acá lo que estamos hablando es de un instituto que requiere que se den tres supuestos. Uno, una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. La casa tiene un valor de tasación de $200.000 y se vendió en 80.000. Y esto para en la oreja para cuando la gente baja los precios. No quiero imaginarme por qué, que sea para no pagar impuestos, pero lo que vale 300 lo escrituran por 80, ojo, porque este elemento objetivo se puede estar dando. Ahora lo profundizamos un poco. Primer elemento objetivo, entonces, entre las prestaciones, porque estamos de nuevo en prestaciones recíprocas, hay una ventaja desproporcionada y sin justificación. Sin justificación quiere decir, como todos nos imaginamos, puede tener justificación porque ¿por qué lo vende barato? Porque está en un lugar donde en este momento al lado hay una marmolería que genera un ruido infernal. Bueno, esto tiene justificación. Y elementos subjetivos. Y acá estamos en analizar a la persona que va a invocar la lesión. Una situación de la víctima de la lesión. Necesidad, debilidad psíquica, aprovechamiento. Dije antes que sacábamos de este campo a las faltas de discernimiento. Saco al insano. ¿A quién pongo como necesidad? Al que está vendiendo la casa porque tiene el chico enfermo, tiene que pagar un trasplante y tiene que juntar los $200.000 para operarlo en Estados Unidos el mes que viene, si no el chico se le muere. Ese es el estado de necesidad. Y alguien aprovecha ese estado de necesidad generando un contrato que es lesivo para esa persona. Estado de necesidad puede ser económica, puede ser de otro. Debilidad psíquica. El código hablaba de ligereza. Debilidad psíquica es esta viejita o viejito que está más o menos, no es un demente, nadie le va a declarar insano al abuelito, pero que ya, ustedes todos lo hemos visto, no distingue mucho entre un billete de 1.000 pesos y uno de 100, y $100.000, 100.000 pesos, y más o menos se los mezclan. Eso es una debilidad psíquica. Y luego tiene un segundo elemento, que es que la otra parte, perdón, el código dice además, no lo dice ahí, necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia incluso. Inexperiencia es la señora que es una excelente señora, es inteligente, los domingos hace los mejores ravioles del barrio, pero que nunca salió de su casa, nunca hizo un negocio y ahora le tocó ir a vender la casa que heredó de su marido y no tiene ningún asesoramiento. Eso es inexperiencia. Entonces, tenemos por un lado un estado de la víctima de estas características. Pongámonos en la viejita, en el viejito que van a vender. Y el aprovechamiento que se haga de esa situación de debilidad de la víctima. Pero ojo, porque el aprovechamiento es muy difícil de probar. Pero el código dice, la ventaja desproporcionada hace presumir el aprovechamiento. Entonces, yo me encuentro una escritura ahora, ya me salgo del boleto, y me encuentro una propiedad que vale $200.000, escriturada por 60.000. Y la vendedora es una viejita que está rayando esta situación. Ojo con esto,
porque puede generar una causa por lesión. Cuando uno lee fallos de lesión, es muy clara cómo se va aprovechando. Hay un viejo fallo, antes que se regulara esto en el año 68, hubo un fallo con un voto del doctor Guillermo Borda, que lo enseñamos en la facultad 30 años, porque era como muy claro cómo se iba produciendo. Era un médico que atendía a una señora que tenía un campo, y claro, era el médico que la venía atendiendo en su enfermedad. Todo esto causa una relación afectiva muy especial, de desprotección de esta señora, y el señor termina un día adquiriendo el campo, que se lo va a pagar en cuotas, y por más que uno, y era una renta vitalicia, por más que uno multiplicara la renta y la señora viviera bastante, no había modo de llegar a un valor lógico de ese inmueble. Y aún cuando no estaba legislado en el código, le anulan el contrato por lesión. ¿Qué permite la lesión? La nulidad o el reajuste. Es decir, puede ser que la víctima o sus herederos vengan a pedir la nulidad del contrato y yo ofrezca por otra parte reajustar, o que la parte demande directamente el reajuste. Acá, esto lo señalo, esto no se puede renunciar. Las renuncias a la lesión que le ponemos a los boletos de compraventa no sirven para nada, porque si a una persona al que se le dan estos requisitos que acabamos de señalar renuncia a la renuncia es parte de la lesión. Es decir, si está con situación de necesidad, debilidad psíquica, inexperiencia, es obvio que esa cláusula que le pusimos renunciando a la lesión no va a tener efecto porque es parte de lo que está firmando en situación lesiva. Bueno, terminamos con los vicios y estas cosas del reajuste y hablamos un poquito del asentimiento conyugal. Esto sí nos encontramos todos los días, ustedes con los boletos de compraventa, nosotros con las escrituras. Queda claro que hoy en la Argentina hay la posibilidad de optar por dos regímenes patrimoniales del matrimonio. El que todos nos casamos hace muchos años con el régimen de ganancialidad, que nos guste o no nos guste, cada peso que ganamos es de nuestros cónyuges, o un régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes hace que en ese matrimonio, que puede funcionar magníficamente bien en todos los aspectos, los esposos se han puesto de acuerdo que el dinero no es parte de ese matrimonio. Cada uno gana lo que gana, es propio de él, se compra sus cosas. Si un día quieren comprar la casa para vivir juntos, la compran en condominio, como ya la podía comprar con un amigo. Es decir, no hay ningún tipo de vinculación patrimonial. Ese régimen se puede cambiar, la gente que está casada por ganancialidad puede hacer una escritura en la que cambia el régimen, la manda a inscribir al registro civil y se terminó. El día que la gente se va a casar, opta por uno, opta por otro. Ahora, vamos a hablar un poco de los bienes que puede tener un matrimonio que está en régimen de ganancialidad. Puede haber bienes propios del marido, que los heredó, o que los compró de soltero, o los compró de casado reemplazando otro bien propio. Bienes propios de la mujer. No cabe duda, son de ella porque los heredó, los compró de soltera, se los donó el padre. Bienes gananciales a nombre del marido. Estos bienes son del marido. La gente dice, no, pero es gananciales de los dos. Ahora, la ganancialidad es un derecho en expectativa que se hace efectivo el día que la sociedad conyugal se disuelve, ya sea por divorcio o por muerte. Mientras tanto, los bienes gananciales a nombre del marido son del marido y son una masa. De hecho, y ahora vamos a ver, el marido quiere vender un bien que está a nombre de él, que no es la vivienda, es un local que tienen para renta y está a nombre de él. Y él lo quiere vender.
y le dice a la mujer, prestar asentimiento. Y la mujer dice, no, porque a mí ese local me gusta. No, yo lo quiero vender porque es un mal negocio. Ese señor puede ir al juez y el juez le presta el asentimiento y lo vende, aunque a la mujer no le guste. O viceversa. No quiero hacer cuestiones de género. Entonces, bienes gananciales a nombre del marido. Esos bienes, además, responden por las deudas del marido. No responden por las deudas de la mujer, salvo los escasísimos supuestos que trae el código, que son la educación de los hijos, el mantenimiento del hogar. Es decir, esos bienes son una masa. Otra masa es los bienes gananciales que estén a nombre de la esposa, en el mismo régimen, pero ahora son de ella. Y por último, bienes gananciales que estén a nombre de los dos, porque han comprado a nombre de ambos. ¿Para qué se requiere asentimiento conyugal? Primer punto, se requiere para lo que el código dice que se requiere, que ahora lo vamos a ver, artículos 470 y 456. No se requiere para el resto de las cosas. Allí los peores son mis colegas, que le piden asentimiento para todo. Si yo tengo en mi casa un cuadro que vale $150.000 y lo compré yo en un remate, voy y lo vendo. Y mi esposa protestará, pero yo lo vendí porque soy el dueño. Y si mi mujer tiene una alhaja que vale $200.000, que es de ella, ganancial porque se compró con plata del matrimonio, va y la vende y no requiere ningún asentimiento. Del mismo modo, vendo cosas muebles, cedo créditos, todo esto lo puedo hacer sin asentimiento conyugal. Hasta el año 1968, de hecho, los hombres administraban, los maridos, el patrimonio ganancial y las mujeres no se enteraban cuándo vendían y cuándo compraban. Cosa bastante ridícula, pero era así. ¿Cuál es el régimen actual? Artículo 470, bienes en los gananciales se requiere asentimiento para todos los bienes registrables, es decir, muebles registrables o inmuebles. Muebles registrables, autos, barcos, lanchas, aviones. Acciones, esto era un tema que se discutía en el código anterior, hoy no cabe duda, salvo aquellas acciones que cotizan en bolsa. Porque cuando yo mando a un agente de bolsa a vender mis acciones de la General Motors, el agente de bolsa las vende sin ningún asentimiento conyugal. Están exceptuadas. Participaciones sociales, es decir, cuotas de SRL, partes de una sociedad colectiva, fondos de comercio, es decir, el conjunto de los señores que vendieron su pizzería, y no el inmueble, sino el fondo de comercio, también requiere asentimiento conyugal. El código agrega hoy, porque antes lo discutíamos, que están incluidas las promesas de esos contratos, por lo cual los boletos de compra-venta deben llevar asentimiento conyugal cuando es necesario. ¿Y qué pasa si no lo pusieron? Mire, si fue bien la mujer, está muy contenta con el marido y presta asentimiento en la escritura, quedó suplido. Pero si ese día no viene a firmar, ese contrato tiene una nulidad relativa porque es nulo respecto de la esposa, y si ya no firma, no habrá transmisión. Además, el código le agrega, en el 456, la necesidad de asentimiento conyugal para disponer los derechos sobre la vivienda familiar, aún para un bien propio. Ojo con esto. Es decir, hoy el señor viene a vender el departamento que adquirió por donación, porque se lo donó su papá el día que se iba a casar. El papá le donó un departamento, el papá del novio le donó un departamento para que fueran a vivir. Se van a vivir y esta es la vivienda. Esto, para venderlo, requiere asentimiento conyugal. Esto es una novedad de este código. Y además, el código acá habla de derechos sobre la vivienda familiar. Por lo cual,
hay que tenerlo en cuenta, así como antes dije, de no pedir el asentimiento cuando no es necesario, no dejar de pedirlo, por ejemplo, para una cesión de boleto, si es sobre la vivienda personal. Hoy muy común, hay inmuebles que se venden mediante cesión de derechos de beneficiario en fideicomisos. Esto normalmente si lo que está transmitiendo son los derechos respecto de un lote baldío, no me preocuparía, pero si está transmitiendo a través de esa cesión de derechos de un fideicomiso un departamento, porque no está todavía escriturado, está a nombre del fideicomiso, ahí para ceder esos derechos lo necesita porque son derechos sobre la vivienda familiar. Y un tema vinculado con esto, que lo recalco porque a todos nos cuesta a veces recordarlo, el mismo 456 en su segundo párrafo dice que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas por la gente casada, excepto que la hayan contraído los dos o uno con la conformidad del otro. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes intervienen en un negocio de locación y le dicen al locatario, me tenés que traer un fiador, que tenga un inmueble, esto es lo común. Viene el amigo, el compañero de oficina, que le firma la fianza. Hasta ahora nos quedábamos tranquilos con esto. El señor nos trajo un título, el fiador, vemos que es un departamento razonable y se lo aceptamos. Ojo, cuando vaya a ejecutar la fianza, porque el inquilino dejó de pagar y yo promuevo acción contra el fiador, si ese departamento era la vivienda familiar, la mujer se va a poder oponer a la ejecución. Por lo cual, ahí le tengo que decir al fiador, venga con su esposa. Y venga con su esposo. Es decir, lo mismo en un mutuo que contrae una persona casada. Lo normal en la actividad de los corredores inmobiliarios en esto, creo que es aplicable a los contratos de locación, a las fianzas, etc. ¿Qué pasa en materia de asentimiento conyugal cuando se presta un asentimiento? Por ejemplo, en otra época discutíamos, el marido tiene plena confianza en la esposa en el marido, y se dan un asentimiento anticipado. Dice, mira, cada uno puede vender los bienes gananciales que quiera y lo dejamos previsto. Esto hoy no está permitido. Para que el asentimiento anticipado funcione, tiene que estar constando en ese asentimiento el bien y los elementos constitutivos del negocio. Presto asentimiento para vender el departamento de la calle Bulnes en 1975, unidad funcional 44. El código le agregó elementos constitutivos del negocio. Y ahí todos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque el día que... ¿Por qué hicieron el asentimiento anticipado? Porque la señora se iba de viaje un par de meses y se suponía que en el medio el marido va a vender el departamento. ¿Y qué sé yo en qué precio lo va a vender? Para ponerle elementos constitutivos del negocio. Entonces nos pusimos de acuerdo y en general es criterio aceptado que basta con poner un precio mínimo. Que no lo venda por menos de $50.000. Lo vendió por 60, 70, 80 o 100, ha cumplido el requisito del artículo 475. En vez de haber asentimiento anticipado, en este caso que el marido va a viajar y la esposa va a vender un bien ganancial que está a nombre de ella, le dice al marido, mira, ¿cómo hacemos que te fuiste y no está para firmar? Mira, le doy poder a mi hermano para que él venga y preste el asentimiento. Ahí el código exige que se individualice el bien. Ya no hacen falta los elementos constitutivos del negocio. Pero no puede ser un poder con carácter general para prestar asentimiento. Fíjense esto cuando vienen a prestar asentimiento con un poder general amplio. Esos poderes que la gente hace en algún momento de la vida para que otro lo represente. Entonces, mire, que yo tengo un poder que tiene todo tipo de facultades. ¿Sí sabe qué? Pero para prestar asentimiento, si no dice que es para el departamento este, no me sirve. Y la otra es, no puede otorgarse poder entre cónyuges para prestar asentimiento conyugal. Es decir,
marido y mujer, esto puede criticarse, pero la verdad que nos llevamos tan bien con mujer, ¿qué problema tenemos de hacer esto? El código protege más allá de esto. Debe suponer que los maridos somos débiles, entonces la señora nos hace firmar estas cosas. No puede haber poder entre marido y mujer para esto. Tema parecido al matrimonio, cada vez se va pareciendo más, las uniones convivenciales. También con esto los escribanos exageramos, que a la gente le ponen que tiene unión convivencial, no unión convivencial. ¿Qué le importa si el presidente de la sociedad anónima duerme solo o acompañado y le ponen en la escritura que no reconoce unión convivencial cuando no tiene ningún efecto? La unión convivencial tiene este carácter cuando ha habido 2 años de convivencia. Y es oponible a terceros si los convivientes la inscriben en el registro civil. Los efectos que tiene la unión convivencial entre los convivientes porque se pelearon y hay una indemnización de uno hacia el otro, el reparto de bienes, esto no me importa si no está inscrita la unión convivencial en el registro civil. Y respecto de la posibilidad de asentimiento del conviviente, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad respecto de ese inmueble. Si cuando el señor compró dijo que había unión convivencial inscrita en el registro tal, tengo igual que si estuviera casado para pedirle asentimiento conyugal. Si no está inscrita, no lo puedo hacer porque el escribano no es quien para ir a averiguar si existe una situación que en definitiva es una situación de hecho, no de derecho, reconocida por el código. Nos va quedando algún tema interesante, por lo menos para mí, que es, ahora hablamos un poquito del precio y sobre todo qué pasa con el precio en moneda extranjera, cosa que en Argentina hoy es lo habitual. El precio es un elemento esencial del contrato de compraventa. En algún momento de la charla lo dijimos, está definido como alguien se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, la cosa es elemento esencial, por un precio, el precio es el otro elemento esencial. El precio debe ser en dinero. Si no fuera en dinero, estaríamos en una permuta que podrá ser cosa por crédito, y cuando tenemos mixto, es decir, dinero y cosa, si el valor de la cosa es mayor al del dinero, será una permuta. Aunque los efectos jurídicos de la compraventa y la permuta son prácticamente los mismos. El dinero, y estoy simplificando porque ha habido mucha interpretación jurisprudencial, pero esto es lo hoy aceptado, el dinero puede ser moneda de curso legal o moneda extranjera. Es decir, la moneda extranjera, los dólares, los euros, eso es dinero igual que los pesos. Pero, como nunca nos faltan algunas dificultades, cuando se prepara el proyecto de Código Civil y Comercial, la comisión redactora es muy clara y pone el principio de que cuando se contrata en moneda extranjera se debe pagar en moneda extranjera. Es decir, dice el proyecto decía tanto si la moneda tiene curso legal como si no la tiene al Congreso, y algunos, entre de proteger a no sé quién, le agregó esta frase, ¿se oye bien? Le agregó una frase al artículo 765 al final, que dice que el deudor puede cumplir pagando el equivalente en la moneda de curso legal. Esto produce una contradicción con el artículo siguiente, 766, que dice que debe pagarse en lo prometido. Y entonces, cuando salió el código, dijimos qué se hace con esto. Hoy, haciendo un resumen, la doctrina ha interpretado que el principio del 765 es renunciable. Acá está bien que lo hagamos y que lo hagamos bien, que en los boletos de compra-venta el comprador se obligue a pagar en la moneda extranjera que se obligó,
y que expresamente renuncie a la facultad que le confiere el último párrafo del artículo 765 del Código Civil y Comercial. Y si quiero hacerlo mejor, cito el artículo 868, que es el de la identidad del pago. Usted cumple cuando paga lo que prometió pagar, no cuando viene con otra cosa. Para tranquilidad de todos, aclaro que ya hay fallos de la Cámara Civil de la capital que dicen que debe cumplirse en la moneda pactada, incluso fallos que dicen que por más cepo que haya, no hay imposibilidad de conseguir dólares en el mercado, porque están los mecanismos bursátiles, llámense dólar MEP, que permiten obtener. Fallo de la Cámara Civil Sala H del año 1920, muy nuevo. Quede claro que el precio también se puede redactar mixto. No hay ningún inconveniente en un boleto de compraventa, y aún en la escritura hablemos de un precio que se paga parte en pesos y parte en dólares. El precio debe estar determinado, este es un requisito del código. Lo normal es que lo fijen las partes, o que lo fije un tercero, o referido a otra cosa cierta. Vamos a tratar de ir, nos quedan un par de temitas para que quede el tema de las preguntas. La descripción del inmueble, todos la sabemos hacer, tratemos de que sea lo más precisa posible. Acá hay que tener cuidado con los lotes, los departamentos difícilmente nos confundamos, pero con los lotes puede ocurrir el número de lotes, a veces el título dice lote 15 de la manzana M y después la nomenclatura catastral es parcela 17. Entonces, yo creo que cuando tenemos un departamento construido, hablamos de la unidad funcional o la unidad complementaria de tal edificio y nos remitimos en materia de medidas, etcétera, no ponerse a repetir lo que dice la escritura, sino referirse a una escritura normalmente con sus datos, y creo que esto es suficiente determinación. Ya si estoy en un departamento en construcción o a construir, creo que es indispensable, todos lo sabemos hacer, agregar un croquis, hablar de superficie aproximada, porque es muy común que pueda ocurrir una construcción de departamentos o disminuciones o cambios en la superficie de lo que después se entrega. Y creo que en los inmuebles que no son propiedad horizontal, lo esencial es la nomenclatura catastral. No repitamos cosas de los títulos, que a veces son confusas. Las nomenclaturas catastrales están organizadas en modo muy prolijo por los municipios para que nunca pueda haber una confusión. Un tema interesante acá en materia de inmueble es que está comprendido. Porque yo vendí la casa. Digo, el acondicionador de aire estaba ahí, me gustaba, el modular. Mire, el código regula, artículo 226, los inmuebles por accesión. ¿Qué es inmueble por accesión? Las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al inmueble con carácter permanente. Nadie duda que el departamento o la casa debe entregarse con el lavabo y debe entregarse con el artefacto cocina. Ahora, si tiene una moquette, bueno, no será, mira, la moquette estaba fija, puede ser esa accesión. En la duda, detalle todo aquello que no sea inmueble por accesión. He visto en algún departamento llevarse los calefactores de la calefacción, los radiadores de la calefacción. Creo que esto es inmueble por accesión y no cabe duda. ¿Por qué? Porque forman un todo con el inmueble y no pueden excluirse de la descripción de él. Toco un último tema del que no hay que olvidarse. Las compraventas inmobiliarias pueden estar incluidas en la categoría de contratos de consumo. Es decir, hoy el derecho del consumidor, del que muchas veces nos olvidamos, es un derecho de rango constitucional, artículo 42 de la Constitución Nacional. Después se dictó la ley 22.420. En esta solamente se incluía a los inmuebles nuevos destinados a vivienda. La 26.361 del año 2008 lo amplió a todo tipo de inmuebles. Es decir,
está incluido en la categoría de contratos de consumo todos los contratos entre usuario y proveedor, sean inmuebles nuevos y usados. Acá entonces pasa por las calidades de usuario y de proveedor. Usuario hoy está muy ampliado, porque antes uno pensaba usuario solamente la persona humana, la persona física, y en realidad está ampliado a persona humana o jurídica que adquiera bienes como destinatario final. Es decir, que no sean para comercializar. Si alguien compra una fracción de terreno para lotearla y salir a vender, ese no es un destinatario final. El desarrollador que compra un lote para construir un edificio no es destinatario final. Y lo importante es el proveedor. Yo creo que la gran mayoría de operaciones en las que ustedes intervienen, que son operaciones entre personas físicas que venden sus inmuebles, estas operaciones no son contratos de consumo porque el señor que vende su departamento para mudarse no entra en el concepto de proveedor, porque el concepto de proveedor es persona humana o jurídica que desarrolla de manera profesional o aún ocasionalmente actividades de comercialización de bienes destinados a usuarios. Está dicho, y creo que no admite duda, que la compraventa particular no está incluida en los contratos de consumo, pero sí los contratos de los desarrolladores, los contratos de las empresas constructoras que salen a vender departamentos. Y ojo con esto, y alguien me dice, bueno, ¿y qué? También incluye, tengamos en cuenta, los contratos de locación, si se firman entre proveedor y usuario. Alguien que tiene un edificio destinado a oficinas es un proveedor que sale a firmar 20 contratos de locación de las distintas oficinas. Y tener en cuenta cuáles son las consecuencias que trae, ¿no es cierto?, el que el contrato esté incluido como un contrato de consumo. Se agrava el deber de información, es decir, es indispensable brindarle a ese usuario una información completa sobre todas las condiciones del negocio. Cuando él demuestre que algo de esto no se le ha cumplido, podrá pedir la nulidad del contrato. La publicidad integra el contrato, principio de la defensa del consumidor. Si el folleto tenía una hermosa pileta con señoritas tomando sol y después lo que le ponen es un lavapiés en el edificio, esto va a poder ser impugnado. No, porque el boleto no decía que tuviera pileta, sí, pero ¿sabe qué? Él vio el folleto y el folleto tenía una pileta que aparentemente es una pileta de 15x4 y no de 2x3. Cuando haya alguna duda en la interpretación del contrato, el contrato se interpreta en favor del consumidor. Y esto no es poco a la hora de tener un pleito. La redacción del documento debe ser clara. Cuando hay alguna cláusula que genere alguna restricción, hacerla firmar en forma expresa, como traía la vieja ley de prehorizontalidad, para que quede claro que el señor la conoció. Porque hay una serie de cláusulas que se consideran abusivas que no se le van a poder imponer al consumidor. Un tema importante acá es que el concepto de consumo es que aquel que le pone cartel a la obra, aquel que se muestra como el proveedor del servicio, termina respondiendo. A ver, acá hay un propietario, empresario de la construcción, pero él contrató con una inmobiliaria prestigiosa que le pone un cartel y que dice, esta empresa vende, etc. Esa publicidad, más allá de los corredores inmobiliarios que voy a hablar enseguida, esta empresa termina respondiendo frente al consumidor por los vicios de la cosa o los problemas que tenga. Porque compra. Yo no compré por el propietario a quien no conozco. Compré porque tenía el cartel de este inmobiliario. Compré porque tenía cartel del banco. Y entonces me dio seguridad. El banco dice, no, yo le había dado un préstamo, no tiene nada que ver. Responde igual. Hay fallos en contra del Banco Hipotecario Nacional en las épocas de los originantes, etcétera, donde el banco era un mero fiduciario
y prestaba, y hicieron responsable al banco porque el ponerle cartel, en definitiva, induce al consumidor a contratar. Es lo que todos decimos de McDonald's. Yo me comí la hamburguesa de McDonald's y me intoxiqué. No, pero esto es de un franquiciado y en realidad la carne la provee el carnicero de la esquina. McDonald's de Estados Unidos no tiene nada que ver. ¿Sabe qué? Yo entré ahí porque vi el dibujito amarillo, entré y comí ahí y por eso me terminan respondiendo a mí como consumidor. La doctrina también incluye en este concepto a los fiduciarios, no al fiduciario del fideicomiso de 4 amigos que se reúnen para hacer un edificio y repartirse los departamentos. A este fiduciario que es un verdadero desarrollador, ese fiduciario que todos conocemos, que sale a buscar inversores, que si bien aparecen como fiduciantes beneficiarios, una suerte de socios del negocio, son también consumidores, y a los fiduciarios, a los que se presentan como mandatarios. Hay empresas inmobiliarias desarrolladoras que hagan un esquema como mandato. Nosotros no somos vendedores, somos representantes de todos estos 200 señores que resolvieron comprarnos lotes. Ese señor responde por contrato de consumo sin ninguna duda. ¿Qué pasa con la responsabilidad profesional, digamos, en consumo de los corredores inmobiliarios? La ley de defensa del consumidor, de la anterior, la 22.240, expresamente excluye a los profesionales universitarios que tengan, o sea, a los profesores que tengan título universitario y tengan colegiación. Esto en realidad puede ser muy criticable, fue consecuencia de los lobbies de los colegios profesionales en su momento, la gran mayoría de los autores lo critican, pero el argumento es, como tienen el colegio profesional que ejerce un poder disciplinario, no hace falta que tengan la protección de la ley de defensa del consumidor. En la medida que el corredor inmobiliario cumpla estos requisitos, pareciera que no lo alcanza. Y con esto creo que estamos como para las preguntas. Yo trato de bajar esto, espero no perder todo lo que tenemos. Dejo de compartir y vamos. Ténganme paciencia un poquito. Sí, sí, cómo no, escribano. Bastante bien anduvimos con la tecnología. Bueno. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ahora vamos a esperar, exacto, a ver si abrimos a las preguntas, alguna inquietud, alguna consulta. Yo estuve viendo que alguien estaba levantando las manos, así que ahora, bueno, si quieren formularla, se haría en forma escrita a través del chat, así que esperamos. A ver. Parece que quedó muy claro, escribano todo. A ver, aquí, consulta. Nos hace una consulta. Boleto de compraventa para vender, a ver si me fa, para vender departamento nuevo. Hay posesión, pero no se escritura, que no se escrituró. La constructora va a quiebra. ¿Qué pasa? No sé, ¿se entendió? Bueno, acá, sí, creo que se entiende. Acá es el caso exacto de aplicar el artículo 1171. Este comprador con boleto de compraventa se va a presentar al expediente de la quiebra, va a presentar su boleto. Si él tiene pagado 25% del precio, siempre que lo haya pagado antes de la declaración de quiebra, y va a tener buena fe, por supuesto, porque no es el cuñado del fallido que tiene 10 departamentos en el edificio que se los firmaron para llevarse bienes de la quiebra. Si hay buena fe, pagó 25% del precio, tiene fecha cierta, se va a presentar al juez, el juez le va a hacer lugar y algún día le va a escriturar el departamento y ese inmueble no va a integrar la masa de bienes de la quiebra que se venden para pagarle a los demás acreedores, sino que se lo va a llevar ese comprador. Si él pagó el 60% y le queda por pagar el 40%, tendrá que depositar el saldo en la quiebra.
Bueno, esperemos, sí. Muchas gracias, le agradece la respuesta. Irma nos dice, firma electrónica en boletos. ¿Algún comentario? Este tema es expresamente la última de las clases de este ciclo, que va a hablar exactamente de ese tema, que yo no voy a tocar porque lo sé poquito, y me parece que tampoco es lógico que lo anticipe. Excelente, sí, escribano, tal cual como usted nos decía, es la última clase que nos darían las herramientas digitales y los nuevos paradigmas, así que allí se va a extender. Y alguien que pregunta de fecha cierta, por lo que yo veo en el chat. A ver, fechas en los instrumentos públicos, las escrituras públicas, las sentencias judiciales, un acta labrada por la policía, los instrumentos públicos se supone que tienen fecha cierta. Si yo autoricé una escritura hoy, 17 de mayo, y le puse 17 de mayo, para demostrar que no es el 17 de mayo, tiene que hacer un juicio de redargución de falsedad. Esto es así. Los instrumentos privados no tienen fecha cierta. De hecho, nos podemos poner de acuerdo. Mira, al boleto ponele fecha de abril, porque todavía no me había casado, y entonces le puedo decir a mi mujer que lo pagué lo pagué de soltero. Y entonces fabricamos una fecha. Por eso, los instrumentos privados carecen de fecha cierta, porque uno puede dibujar la fecha como quiera. Pero hay ciertos mecanismos por los cuales un documento que no tiene fecha cierta la adquiere. La fecha cierta puede coincidir con la firma o no. Lo que yo le decía, el boleto, el instrumento, el boleto, se firmó el 2 de abril, sin certificación de firma, sin nada. Pero resulta que el vendedor se murió el 2 de mayo. Fecha cierta 2 de mayo, porque yo sé que ya muerto no pudo haber firmado. El vendedor, el comprador tomó ese boleto y se lo llevó a un escribano. Y dijo, escribano, quiero tener fecha cierta por las dudas. Transcríbalo en el protocolo. Si un escribano labró un instrumento público donde dice que hoy 17 de mayo le entregaron este boleto y él lo transcribió en su protocolo, no cabe duda que 17 de mayo es fecha cierta. El código anterior traía supuestos muy restrictivos de fecha cierta. Hoy el código trae un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, en la época en que los boletos de compraventa se sellaban con un timbrado sobre el papel, se llegó a decir que ahí había fecha cierta, porque ese timbrado, ese papel, había estado en la caja registradora ese día. Hoy que los sellados se pagan con boletas aparte, creo que no es lo mismo, porque yo puedo generar eso sin tener firmado el contrato. Pero hoy, repito, protocolizar, certificarle firma, que es lo más normal. Yo certifico firma y ahí tengo un instrumento público, que no es el boleto. El boleto con firma certificada no pasa a ser instrumento público. Pero ese instrumento público, la certificación. Entonces, si yo, escribano, digo que esto fue firmado en mi presencia el 17 de mayo, ese contrato tiene fecha cierta del 17 de mayo. ¿Para qué sirve esto? Para que yo no pueda ir a la quiebra, a mí, que soy un empresario de la construcción del que hablaban recién, y como tengo interés en robarle a la quiebra 10 departamentos, fabrico 10 boletos a favor de mis amigos con fecha del año pasado y van y se presentan en la quiebra y dicen, señor juez, deme el departamento. Para eso sirve la fecha cierta. No sé si quedó claro. Acá dice que sí. Bueno, ok, gracias. Sí, nuevamente, bueno, había una anterior también con, decía boleto, con firma certificada y pago del 25%. Pasaron 14 meses más de la fecha de entrega, pero no construyeron el edificio. Bueno, ahí no tiene, ahí, a ver, le están faltando requisitos para la oponibilidad del 1170, porque tiene pagado el porcentaje, me parece que surge ahí. Tiene fecha cierta, pero no hay posesión. Y el código requiere, para hacerlo oponible, publicidad, posesorio o registral. Como dije, la publicidad registral de los boletos prácticamente no existe porque no hay registros de boletos. Entonces, ese señor no va a tener oponibilidad ni a la quiebra ni al 1170 porque le falta la posesión. Además, si el edificio no se hizo, la oponibilidad, digamos, a la quiebra sería absurda, y ha habido casos
Pues si yo me quebró la empresa y el edificio no se construyó, está en el pozo, ¿quién me voy a llevar? ¿Algún otro? A ver. Bueno, Miriam. Hay uno ahí. Boleto, consulta con boleto hecho y fecha cierta más firma en escribanía. Esto es certificación de firma. No, el hecho de que vayan y se sienten en la mesa de la escribanía, ni le quitan ni le ponen. Lo que necesita es que el escribano certifique la firma. Supongamos que se hizo y le dieron fecha cierta. Aparece otro boleto, ¿cuál sirve? A ver, en la medida en que no hay, primero puedo decir, acá no es el supuesto del 756 porque no hay nadie que tenga publicidad. Diría que ahí puede triunfar en una pelea, ninguno de los dos va a tener derecho a la cosa, porque no hay ni posesión ni registración. Pareciera que el primer boleto puede tener prioridad sobre el otro a la hora de exigir la escrituración. ¿Algún otro? Perfecto, escribano. No, agradecimientos. No veo otra pregunta. Bueno, excelente exposición del escribano. Nos lo dice el corredor Roberto Arévalo, gracias. A ver aquí, brillante escribano. Son todas agradecimientos. Son todos mis parientes que los sumé ahí al chat para que pongan cosas buenas. Sí. Gracias, Arévalo. Excelente, excelente, sí, todos brillantes, muy claro. Sí, no han quedado dudas, escribano. ¿No quedó nada más? Todos agradeciendo. No, bueno, por la gente a esta hora tiene hambre y ya no está para charlar. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les resulte útil y que nos sigamos cruzando en la vida profesional, porque de eso nos permite vivir. Si no nos encontramos muchas veces con los corredores inmobiliarios, es porque hay pocas operaciones. Muchas gracias. Impecable. Gracias, Claudio, por la colaboración. No, muchísimas gracias a usted, escribano D'Alessio, por participar en este ciclo, y realmente, bueno, siguen los agradecimientos y le agradecemos a todos los que han participado y han escuchado esta nueva charla. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo muchas gracias. encuentro. Muchas gracias a todos. Así que los despido a todos para la próxima clase, que será el próximo martes, de la escribana María Cesaretti, con el tema La Seña. Así que les agradecemos a todos su participación y nos vemos en el próximo encuentro. Así que tengan buen día mañana, descenso, y los despido. Muchas gracias, Daniel. También. Gracias, Claudia. Bueno, gracias, Daniel, por la operación y por haber superado los temas técnicos. Buenas noches. Gracias. Aquí hay equipo. Así que muchas gracias. Buenas noches a todos.